Hemos estado hablando en los últimos programas sobre la Pascua en la medianoche. El texto con el que he arrancado está en Romanos capítulo 13, donde dice que hagamos todo esto entendiendo bien el tiempo, que es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y entonces dice en el verso 13, Romanos 13, 12. En el verso 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Hemos estado explicando que estamos en la medianoche de los tiempos. La noche está muy avanzada. Aquí se nos exhorta a conocer el tiempo, Kairos, el tiempo, la temporada que nos ha tocado vivir, que es hora de despertarnos del sueño. Hay muchos que han dormido, que han estado aletargados y es hora de despertar del sueño. Y dice que la noche está avanzada, como la madrugada, la medianoche, no en el sentido de las 0 horas cuando comienza la noche para nosotros y se inaugura un nuevo día y vienen las primeras horas de ese día que suelen ser 5 o 6 horas de la noche y de dormir, sino una medianoche según el conteo de la Biblia, que puede ser la segunda o la tercera vigilia, ya la mitad de la madrugada y se acerca el amanecer está cerca, dice aquí. Ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿A qué nos referimos? Que se acerca, dame un poquito de volumen aquí en los auriculares, Benjamín, que se acerca el día del Señor, la venida del Señor, que estamos en la noche de los tiempos, que estamos quizás llegando a la gran consumación de la historia tal y como la conocemos. Y las batallas son titánicas, gigantescas. Necesitamos ser hombres y mujeres para esta hora, que estén alerta y que se vistan como guerreros. Aquí habla en un término muy bélico. Dice, vistámonos con armas. ¿Quién se viste con armas? Un guerrero. Las armas de la luz. Dice, andemos decentemente. ¿Por qué? Porque en los tiempos en los que vivimos, que por cierto eran muy parecidos a los tiempos de Roma, de la iglesia del primer siglo, la sociedad de Roma era muy parecida a la sociedad que se profetiza de cara al fin, en el sentido de que había mucha perversidad sexual, había violencia, había crueldad, había politeísmo, idolatría, etc. Y hoy en día vemos lo mismo, vemos que hay muchos ídolos que quizás no son tanto falsos dioses como en el catolicismo, ¿verdad? Que se venera y se adora a vírgenes, a santos, eso está. Pero el problema del mundo de hoy no es tanto ese tipo de ídolos, son otros ídolos. El yo, el cuerpo, el dinero, el trabajo, el placer, simplemente la posición que ocupo, la imagen que proyecto, tantos ídolos. Es un mundo también de libertinaje, un libertinaje sexual, una inmoralidad, y también donde hay mucha violencia, hay un entretenimiento que está tan corrompido, tristemente.
nos hemos insensibilizado en muchas formas. Así que sería para hablar largo y tendido. También uno de los problemas de la sociedad romana era la desintegración de la familia. ¿Y qué me dices hoy en día? Quizás uno de los ataques más feroces contra el reino de Dios es, por una parte, atacar la fe y por otra parte la familia. Dos Fs, la fe y la familia. Una vez tuve una visión muy real de cómo las zarpas ponzoñosas de Satanás el diablo se posaban para derribar dos columnas. Y salvando la diferencia, era como en el caso de Sansón, que el edificio de los filisteos, el palacio de los filisteos, estaba allí firmemente plantado, pero Sansón derribando, puso una mano en una columna y una mano en otra columna, y derribando esas dos columnas, todo se vino abajo. Y yo podía ver que la sociedad se estaba destruyendo en esta visión por derribar dos columnas, en este caso no Sansón, sino el enemigo con sus ardides y con sus planes. Una era la familia, destrucción de la familia, y otro la fe, destrucción de la fe, sembrar la incredulidad, el pasotismo, que se desprecie la fe, y por otra parte destruir la familia, todo tipo de ataques contra la familia tal y como Dios la diseñó. Y eso es lo que sucedía en Roma. A los romanos se les escribe esta epístola. Eso es lo que sucedía en el primer siglo y que está sucediendo, porque va a parecerse el fin, la segunda venida de Cristo a los días de la primera venida. Y habrá paralelismos, así como gobiernos dictatoriales estaban en ese tiempo, también gobiernos dictatoriales en los últimos tiempos. Así como había una persecución religiosa en aquel tiempo, una persecución religiosa en los últimos tiempos. Y también una iglesia gloriosa. Dios tiene una iglesia gloriosa para los últimos tiempos, como en el principio, solo que la gloria postrera será mayor que la primera. Y creo que el tiempo de la iglesia se enmarca entre esos dos momentos, el de una pesca milagrosa al principio y una pesca milagrosa al final, la lluvia temprana y una lluvia tardía. Y percibo que viene esa lluvia, percibo que Dios nos está preparando para este tiempo, y que por eso aquí Pablo les dice a los de Roma cómo andan los hombres en las tinieblas, cómo andan los hombres en la sociedad sin Dios. Es decir, en su noche, en su oscuridad. Pues dice, en orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias. Es el hombre que se cree libre pero es presa de sus pecados, de sus concupiscencias. Y tristemente, eso rodea también nuestras vidas hoy. Todo lo que son los pecados de la promiscuidad, de la inmoralidad sexual, envidias, pleitos, excesos, borracheras. Dice, vosotros no andéis así, aunque esa oscuridad está ahí y todo parece que lo llena, sois hijos de la luz. Vistámonos con las armas de la luz. Dice aquí, andemos diferente, andemos decentemente y vestíos del Señor Jesucristo. Que los hombres puedan ver en nosotros a Jesús mismo. Como alguien ha escrito, de los 5 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y mi vida, probablemente el único evangelio que los que me rodean van a leer sea el 5.º evangelio, que es mi vida. Que puedan ver
a Jesús en mí, que puedan leer la buena noticia de Cristo Jesús en este quinto evangelio que somos o debemos ser cada uno de los hijos de Dios. Hace poco estaba hablando con un hombre que vino por primera vez a congregarse a una reunión nuestra, ¿no? Y entonces me dice, mira, yo llevo años que no he querido saber de Dios. Crecí en un colegio de curas, fui monaguillo, pero me aparté completamente de todo lo que tiene que ver con Dios, porque me decepcionó tanto la iglesia, me decepcionó tanto el hombre. Digo, mira, a mí también me ha llegado a pasar eso. Yo también fui monaguillo en su momento y también me he decepcionado de supuestos servidores de Dios, tanto en el catolicismo como en la iglesia evangélica, porque no han representado al Evangelio. Pero Jesús es más que una iglesia, es más que un hombre que se llama cristiano. El reino de Dios es mucho más que eso. El reino de Dios está abierto para ti y para mí, para que entonces tú y yo vivamos el Evangelio. Y si te ha decepcionado algún representante de Dios, créeme que Dios no te va a defraudar. ¿Cómo te has sentido en la reunión? Dice, la verdad es que me ha ayudado muchísimo, me ha animado, respiro algo diferente. Digo, mira, es que Dios está haciendo algo en este tiempo que es tan genuino del cielo y que no está encorsetado por la institución, por el sistema, por la religión, sino que somos mira, hombres que hay aquí, hombres normales, un montón de jóvenes, pero todos que tenemos una relación personal con Dios y queremos vivir al Señor. Y yo le decía, mira, hay una historia real de el que era predicador de la corte del rey de Inglaterra, que el hombre predicaba muy bien, era elocuente, y entonces vivía de otra manera diferente a la palabra. El hombre le gustaba beber, emborracharse, comer bien, tenía su buena panza. El hombre le encantaba jugar a las cartas, y etcétera. Ese era el testimonio que tenía. Ahora, los domingos daba un mensaje. ¿Qué clase de palabra? Era un buen orador. Y el rey estaba cansado ya de este hombre. Y se paró uno de esos domingos y dijo, comenzó a leer Romanos 1:16. Le contaba yo a este caballero que vino a la iglesia por primera vez. Y dice, comienza su discurso, el capellano, el predicador de la corte del rey de Inglaterra, porque no me avergüenzo del Evangelio. E iba a seguir su discurso y le detuvo el rey y le dijo, párate. Y le quitó la palabra y le dijo, ¿sabes? No te avergüenzas del Evangelio, pero el Evangelio se avergüenza de ti. Ya no quiero oírte más. Y lo depuso, y en su lugar colocó a un hombre que sí que predicaba y vivía lo que predicaba. Vistámonos del Señor Jesucristo, que de verdad puedan ver otros a Jesús en ti, que puedan leer la buena noticia del Evangelio en tu vida. Es cierto que hay mucha oscuridad a nuestro alrededor, pero también es cierto que podemos brillar con más potencia. Se acerca la mañana, la venida de Jesús, y estamos en un tiempo donde no podemos dormir. Dormir es quizás el problema más, según las parábolas de las 10 vírgenes, el problema más grave de los últimos tiempos. Las 10 se durmieron, las prudentes y las insensatas. Cayó una especie de cansancio, se retrasaba el novio. Pero en la medianoche, estas enseñanzas las estoy titulando así, Pascua en la medianoche. En la medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo, y despertaron. Y yo te digo, aquí, te digo con voz fuerte,
Aquí está el novio está pronto, Jesús viene pronto. Despertad, preparémonos, alista tu lámpara, salgamos a recibirlo. Preparemos el camino del Señor, el camino de su venida. Vistámonos de las armas de la luz, decentemente andemos, tengamos aceite en la lámpara. Y en los programas anteriores, las enseñanzas pasadas, les he hablado de pasajes de la medianoche, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es muy interesante ver la palabra medianoche, cosas que pasaron a la medianoche, como la Pascua a la medianoche. También en la medianoche dice que llamó a la puerta de su amigo: ¡ábreme! Y decíamos que la medianoche es el tiempo de estar celebrando en vigilia, comiendo el cordero, perseverar, tener una familia, una iglesia local, llamar en oración. En la medianoche también decíamos que Pablo y Silas cantaban himnos, ¿os acordáis? Es tiempo de ver los terremotos de Dios. También en la medianoche aprendíamos de Eutico, como Eutico, el problema es que estaba en una posición tan peligrosa, ni dentro ni fuera, en la ventana, y se durmió y cayó y murió. Y el Señor nos llamaba a estar metidos en primera línea, viviendo esto que Dios quiere hacer. Y ahora, un momento también de medianoche que está en el libro de los Hechos, y que quiero leerlo y aplicarlo, y cerrar con este programa los que, creo que este es el cuarto, los que he titulado así: Pascua en la medianoche. Es el momento de Hechos 27. Una tormenta muy grande va a hacer naufragar el barco en el que Pablo está. Se dirige Pablo hacia Roma, precisamente, porque ha apelado al César, ser juzgado por el mismo César, por Nerón, era el César de ese tiempo. Entonces va en un barco y con otros también prisioneros, custodiado por los centuriones romanos. Y nos dice que una terrible tempestad se desata. Esto está en el capítulo 27. Dice, voy a leer desde el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Viento del nordeste significa Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Muy bien, voy a bajar. Dice versículo 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Mirad cómo estaba de encapotado el cielo y cómo esa tormenta no los dejaba. Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. El que escribe es Lucas, es un fantástico historiador. Hay momentos en los que escribe en tercera persona y cuenta las vicisitudes de Pablo o de la iglesia. Pero en este momento, él está allí. Y había viajado otras veces Lucas en barco, había acompañado a Pablo en momentos difíciles en el mar, pero cuando dice esto, créeme que no está exagerando. El bueno de Lucas, el médico amado, nos abandonamos al mar y abandonamos también toda esperanza de salvarnos. Versículo 21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos,
Debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. 27. Estoy leyendo en Hechos 27, ahora el verso 27. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Y aquí donde aparece la palabra clave que hemos estado estudiando, la medianoche. Y los marineros sentían que había tierra cerca. Efectivamente, 28, echaron la sonda para medir y hallaron que había 27 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. O sea, se dan cuenta de que está la superficie cada vez menos profunda, están llegando a tierra. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Entonces, temiendo que hubiese un arrecife, que hubiesen rocas que rompieran el barco y en lugar de llegar a una playa, a una orilla o a un puerto, encallar justo antes de llegar a la isla, ellos echan sus anclas a cierta distancia y ahí se quedan esperando que amaneciera. Pero ya estaban desesperados los marineros y trataban de escapar, dice en el versículo 30, de la nave. Y habían bajado el esquife al mar. El esquife es como un barquito pequeño en el que podían huir los marineros. Versículo 31. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. O sea, les obligan los soldados romanos a los marineros a permanecer todo el mundo a permanecer en el barco. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. ¿Qué 2 semanas terribles, ¿verdad? Con aquella tormenta, no veían ni el sol ni la luna, dormían malamente, no comían, no sabían ni qué iba a pasar. Una ansiedad, habían perdido la esperanza de salvarse. Pero Pablo se levanta y les exhortaba a todos. Todavía no ha amanecido, porque dice que estaba a punto de amanecer, pero aún es de noche. Dice Pablo: por eso os aconsejo, versículo 34, que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Es como que Pablo hace una cena del Señor, hace una Pascua, en la medianoche, una santa cena. Esto sucedió también con Eutico y sucedió en la noche, por supuesto, de Éxodo 14, de la Pascua, cuando salen liberados de Egipto. Aquí hay una liberación también, porque mira lo que sucedió. Entonces, todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Y cuando ya se hizo de día, ya por fin amanece, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Por eso la permanencia de los marineros era muy importante para llevar la nave hasta encallarla, y una vez que
encallaron, se salvaron todas las personas, nadie pereció, solamente el barco fue destruido y se perdieron también las cosas que había en el barco, lo material, pero las vidas se salvaron. Y hay aquí, se nos dedica un capítulo entero de los Hechos de los Apóstoles a contarnos el Euroclidón, lo que sucedió en este naufragio. Y hay aquí una enseñanza para nosotros, porque era de noche, era la medianoche. Estaban en una gran angustia. Y yo quiero aplicarlo de que ese barco representa a la iglesia en medio de la tempestad de los últimos tiempos. Y el Señor nos dice que cobremos ánimo, ninguna vida se perderá, aunque se puedan perder cosas materiales, pero todo lo material va a pasar, va a quedarse aquí. Pero ninguna vida se va a perder. Y yo te quiero decir también que habrá liberación al amanecer. ¡Cobra ánimo! Pablo les transmitió ánimo y dijo que nadie abandonara el barco, que nadie huyera. No abandones el barco del propósito de Dios, no abandones el arca de salvación. Sabes, aunque haya tormenta, aunque el cielo se cierre, aunque la noche sea tan oscura, a la medianoche Pablo exhortó a todos para que comieran, exhortó a todos para que tomaran fuerzas y tuvieran ánimo. Porque un ángel se le había presentado y le había dicho, nadie se va a perder, yo voy a cumplir mi propósito y te he entregado a todos los que están en el barco. Y Pablo creyó esa palabra. Así yo te quiero decir que el Señor está en control de la tormenta que agita las naciones. Es una tormenta diabólica, terrible, pero no para nuestra muerte y nuestra destrucción, sino para que la gloria de Dios se va a manifestar y no se va a perder la vida humana, se va a perder cosas materiales probablemente, pero el propósito del Señor va a seguir adelante. Si alguien fallece por este COVID, por este coronavirus del barco, es porque, si alguien del barco fallece es porque el Señor quería que así fuera, que llegase al cielo de esta manera. Pero el Señor nos dice que tengamos paz, que no abandonemos el barco, que con nosotros hay ángeles, que con nosotros está Él para guardarnos y tenemos que cumplir el propósito de seguir testificando y que comamos. Pablo hizo una Pascua. Pablo dio gracias y partió el pan y comió el mismo y lo dio a los demás. Que nos fortalezcamos comiendo la palabra, come el pan, come a Cristo. Fortalécete en comunión con tus hermanos, permanece en el calor de la comunión. Aleluya, vamos a hacerle caso al ángel, vamos a hacerle caso antes que a la desesperación de los marineros que se querían bajar del barco, ¿verdad? Y hay muchos que quizás entran en una desesperación, pierden esperanza, pero vamos a hacerle caso al ángel, a lo que nos anuncia el Señor, que está siendo probada la tierra, pero el Señor nos guardará de la hora de prueba que ha venido para probar a todas las naciones. Él nos guardará, que mantengamos la fe y nos fortalezcamos comiendo en la medianoche, porque el amanecer está ahí, porque se acerca la venida del Señor. Y mientras tanto tenemos un deber de dar ánimo a otros, como Pablo se convirtió. Miren cómo de ser un prisionero más, él se convierte en un instrumento de Dios para traer sabiduría y consejo. Y él tenía revelación de qué hacer, que no bajen del barco los marineros, porque si no, no vamos a poder encallar en la isla. Y el Señor me ha dicho que tenemos que ir a cierta isla y ahí continúa el viaje. Sabiduría de Dios, es un momento para movernos no solamente por lo que oímos y está muy bien que tengamos la información, pero es un momento para movernos por palabra de Dios, por sabiduría del cielo, por revelación de Dios, que Él va a guiar nuestra vida. Es un momento para, con una palabra rema, darle a otros esperanza, darle a otros ánimo.
decirle a otros, es necesario que pasemos por esta tormenta y se van a perder cosas materiales, pero Dios va a guardar nuestra vida y esto no es ir hacia atrás. Pablo fue a Malta y en Malta sirvió poderosamente al Señor. Ahí tienes el capítulo que sigue en el capítulo 28, lo que pasó en Malta. Y tenía que ir a Roma a testificar. O sea, sigue Dios llevándonos hacia la siguiente temporada, hacia adelante. Pasaremos todo esto. Esto va a ser para sanidad. Esto va a ser para salvación, para que las obras de Dios se manifiesten en esta tormenta. Entonces, en la medianoche, vela. Fue una noche de vigilia. Es tiempo de estar alerta y comer el pan. Fortalécete en el Señor, fortalécete en su palabra, fortalécete en las buenas nuevas que tiene el Señor para los hombres. Por supuesto, hay que ver la realidad que nos rodea y ser sensibles con ella, pero nosotros tenemos otra lectura, nosotros tenemos otra visión de las cosas, y una visión que es la única esperanza para la tierra. Pablo, si os dais cuenta, fue un líder en medio de ese barco. Y en medio de toda esta situación de la pandemia, se tiene que oír la voz de los hombres y de las mujeres de Dios, que pueden traer el ánimo y la esperanza y dirección de Dios, dirección del cielo. Es hora de hacer caso al ángel del Señor, que nos da promesas, que nos da ánimo, que nos dice, nadie se perderá. Nadie se perderá. ¿Por qué? Porque hay salvación en Jesucristo, porque hay vida eterna en Jesucristo, porque el Señor ha vencido a la muerte, porque hay esperanza en Jesucristo. Es el tiempo de creer en Él, es el tiempo de poner a salvo, a buen recaudo, en buenas manos nuestra vida y en las manos. Una tormenta de ese tipo puede hacernos sentir como plumas que lleva el viento, como insignificantes, como motas de polvo que están suspendidas en el aire ante una tormenta tan grande que hace subir y bajar un barco y hace que naufrague cualquier barco. Pero más grande que la tormenta es nuestro Dios. Solo Él es la seguridad en estos tiempos, solo Él es el ánimo, es la fortaleza en estos tiempos. Y si nosotros tenemos... Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Por qué Pablo tenía información privilegiada? Porque Pablo oraba en la noche. Dice que en la noche, mientras que él oraba, estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quién soy y a quién sirvo. Ahí está. La clave es que tú le sirvas a Dios. ¿De quién soy? ¿De quién eres? ¿A quién sirves? ¿Y qué haces en este tiempo? Pablo estuvo en oración en la medianoche, en la presencia de Dios, y un ángel vino a traer fortaleza y dirección. Que así también pueda pasar con nosotros, Padre. Que nosotros podamos decir el Dios de quien soy, a quien sirvo. Y en este tiempo de la medianoche, en este tiempo, Dios mío, tan difícil, de tormenta, que podamos estar contigo, escuchándote, recibiendo el pan, la Pascua, que es Cristo, nuestra vida y fortaleza, para tener la fuerza y seguir adelante. Gracias porque pasará esta tormenta, gracias porque tu plan y tu propósito continúan. Y gracias por este espacio de agua viva. Hemos bebido y nos ha hecho mucho bien. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así se despide vuestro amigo y servidor Juan Carlos Parra. Un abrazo, gracias Benjamín, gracias Rami por hacer posible este programa.